Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, venimos de la semana de mayo. 800.000, 900.000, 500.000, 600.000 personas, muchas personas, muchos ciudadanos en la plaza. Y un poco hemos empezado a recuperar o a salir de este engaño que en la escuela primaria, por lo menos los que ya pasamos los 40, en la escuela primaria nos decían que esto tenía que ver con una gesta, que la independencia era una gesta, pero en ningún momento esa gesta se relacionaba con los hechos del presente. Como que existía una dicotomía, una diferencia entre el marco, el cuadro, el marco, lo que había pasado en esa semana de mayo y lo que vino después. No había ningún tipo de relación posible. Es más, cualquier tipo de relación posible entre las coyunturas políticas posteriores y esa semana de mayo aparecían como un intento de hacer un panfleto, desvirtuar o manchar hechos que habían sido absolutamente impolutos, que no tenían nada que ver con lo que hoy pasaba en el país. Si algo sucedió durante estos últimos años, si hay un elemento importante, imprescindible en todos estos años de gobierno kirchnerista, es que hemos recuperado sin lugar a dudas, la idea de que la política es una acción transformadora de masas y que puede estar al servicio de las mayorías. Esto que yo hoy digo parece una cuestión casi de perogrullo, pero hace algunos años de ninguna manera era así y en algún momento, sobre todo durante la década del 90, nos habíamos encontrado con que la política era absolutamente todo lo contrario. Nada tenía que ver con lo que podía hacer el pueblo en su conjunto y más o en su totalidad tenía que ver con lo que se cocinaba en los cenáculos del poder, inclusive hasta de la propia farándula, ¿no? La política show. Pero nada tenía que ver con lo que el pueblo quería y con lo que el pueblo, sobre todo con lo que el pueblo podía transformar, podía lograr. Bueno, hoy transformación de por medio no es por arte de magia, llevó muchos años recuperar esta idea para que los jóvenes volvieran a participar, a esos jóvenes que llenaron en buena medida también la plaza el día 25. Y hay un elemento más, un elemento fuerza más, que es que se pueden relacionar los hechos de aquella semana de mayo con la coyuntura que hoy tenemos. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver con la independencia. Y de ninguna manera es una extrapolación panfletaria, ni es un exceso, ni nada que se le parezca. Al contrario, es muy concreto. Tiene que ver con que lograr independencia y autonomía para un país tiene relación directa con el grado de bienestar que pueden alcanzar sus habitantes. Sobre esto no hay lugar a dudas. Hoy todo el mundo sabe que esto es así. Aún la propia oposición dice: nosotros, la verdad, de las cuestiones centrales, sociales centrales, no cambiaríamos nada. Digamos, de los 4 o 5 puntos esenciales donde ha pivoteado una política de masas del gobierno kirchnerista, nosotros los repetiríamos. Uno se podría preguntar entonces cuál es el cambio, ¿no? O una de dos, o no hay cambio, o no hay programa de gobierno, o si dicen cuál es su programa de gobierno, nos daríamos cuenta de que la mayoría del pueblo está absolutamente en contra de un programa que no nos dé independencia, un programa que nos vuelva a sumir en la dependencia más absoluta, como venían siendo gobiernos anteriores. Resulta importante haber recuperado
esta idea de que la acción política es una acción transformadora de masas y para las masas, resulta importante saber que la independencia y la soberanía de un país hace al bienestar de sus habitantes, no son pocas cosas, y también la idea de que lo que va a pasar, lo que va a suceder, depende de nosotros. Lo que va a suceder depende de lo que los argentinos seamos capaces de hacer. No mirando solamente nuestra cuestión o nuestras preferencias individuales o solo nuestras necesidades individuales, sino una visión más de conjunto, mucho más elevada, si se quiere, de la política y de lo que significa la política para transformar para mejor un país para el conjunto de sus habitantes. Mientras esto sucede, mientras todas estas cuestiones están pasando, nos encontramos dentro de la propia clase trabajadora con algunas situaciones que son realmente increíbles. Increíbles digo porque, bueno, tenemos un caso de una estafa hecha desde las empresas, desde los trabajadores, hacia los propios trabajadores. Y tenemos uno de los protagonistas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como nuestro invitado de hoy. También estaba invitado Pianelli, pero está justamente en paritarias y no pudo estar, ¿verdad? Pero bueno, está el compañero que justamente le vamos a pedir que nos cuente un poco cuál es la situación que se generó con estos créditos de vivienda. Bueno, por los datos que tenemos, los primeros engañados fueron de agosto del 2014, hace 9 meses. Nosotros desde el sindicato hace unos 15, 20 días empezamos a tener noticias de que compañeros habían sido estafados, entre comillas, en ese momento, por personal jerárquico de la empresa. ¿De la propia empresa? ¿Qué empresa? Metrovías. Metrovías, perfecto. Exacto. Que había estado haciendo las veces de promotores de cierta facilidad para adquirir una vivienda a partir de un crédito del IBC, el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Bueno, nos hicimos con algunos de los documentos que les habían entregado, haciendo algunas averiguaciones, incluso por intermedio de legisladores, descubrimos que detrás de esos nombres que figuraban y esos sellos no había nada. Era una estafa masiva que involucraba, por lo que prevemos, a 300 compañeros más o menos, y que no sabemos si además se dio también por fuera de la empresa, digamos, si afectó y se incluyó a gente, se le ofreció y se estafó gente también que no sea trabajadora de la empresa. El modo de operación era una cuestión, se manejaban de una forma como familiar, digamos, dentro de círculos de amistad, en donde supervisores o incluso jefes de línea o de sector de la empresa le comentaban individualmente a los compañeros que ellos conocían a alguien con quien se podía lograr acceder a uno de estos créditos del IBC y que para eso solamente había que entregar una suma en concepto de adelanto que variaba y fue aumentando con el correr del tiempo, creemos que porque era un éxito la venta, y que empezó en 70.000 pesos más o menos y llegó a sumas de las que hemos escuchado de 190.000, por ejemplo. ¿Cuántos compañeros afectados? Y digamos, todavía no sabemos hasta dónde llega. Sí fuimos conociendo los primeros que se acercaron, a partir de eso se hizo más conocido. Cuando nosotros pudimos corroborar que se trataba de una estafa y lo empezamos a comentar, la propia empresa se vio obligada a emitir un comunicado diciendo que la empresa no estaba ofreciendo ninguna facilidad de vivienda para los empleados, con lo cual ese comunicado le hizo ver a todo el resto de los que habían estado engañados que estaban engañados, digamos, y empezamos a conocer más casos. Nosotros hicimos una asamblea en el sindicato para juntarlos a todos. El sindicato no puede ser querellante, no es parte, pero lo que hacemos es, digamos, asistir a los compañeros y a los afiliados que están afectados y darles asesoramiento legal. Pero a esos compañeros le pedían 100.000 pesos, le pedían 70.000 pesos por una vivienda, y lo hacían en nombre de ellos mismos, lo hacían en nombre de una tramitación con el IBC, lo hacían en nombre de la empresa. Lo que ellos ofrecían a cambio de ese dinero, al que le llamaban adelanto, era la carpeta
en donde uno firmaba la adquisición de la vivienda, el otorgamiento de la vivienda, con firmas de escribano público y de las autoridades del IBC. Con lo cual, digamos, es como cuando uno compra una vivienda normalmente y pone una cantidad de dinero y después paga un crédito, digamos, que es el modo en que opera normalmente el IBC. Sabemos que se hace a través de un sorteo o de casos especiales. De hecho, los edificios que se mostraban, que llevaron a los compañeros a verlos por fuera y que les mostraban fotos, y las carpetas mismas tienen fotos y diseños de los interiores de los departamentos, cuando nosotros descubrimos de toda la estafa e investigamos un poco, nos dimos cuenta que, por ejemplo, era lo que se está construyendo en Casa Amarilla, que es para la gente que vive en la zona del Riachuelo y que la Corte Suprema ha determinado que no pueden vivir en esa zona, que no puede haber viviendas, con lo cual si se hubiese hecho una investigación previa a todo esto, se hubiese dado cuenta claramente que venía por otro lado esas construcciones. Claro, vos decís, el sindicato no puede actuar por el derecho individual, pero sí puede hacer un planteo de carácter colectivo, porque en definitiva lo que está haciendo, en este caso la Asociación de Trabajadores, la AGD, está haciendo la representación, o está asumiendo el interés de todos, ¿no? Sí, que es lo que debe hacer, digamos, porque esto se dio, no es un compañero que lo hizo por fuera. Los jefes recibían el dinero del adelanto, inclusive en las propias oficinas. ¿Pero por qué decir dentro los de las jefes? instalaciones de la empresa? No había compañeros de base que le tomaban, o sea, compañeros que no fueran jefes, eran todos jefes lo que hacían esta Y hasta donde nosotros pudimos saber, sí. Lo que resta ahora es que la justicia actúe, si lo hacen bastante rápido, mejor. ¿Por qué te pregunto esto? Porque en definitiva parece que entonces de alguna manera hay una responsabilidad dentro de la estructura jerárquica. Bueno, a nosotros nos llama la atención que de no ser así, a la parte gerencial de la empresa se le escapara que parte de su personal que está a cargo de la gente de base, digamos, de los compañeros de base, estuviera llevando adelante este negocio personal sin que ellos lo supieran o que ellos hayan dado un visto bueno. Es por lo menos raro. ¿Vos pensás que esos supervisores sabían perfectamente que se trataba de una estafa o fueron estafados ellos mismos también? Y no tengo argumentos ni para sostener ni una cosa ni la otra, pero a mí me cuesta creer que algunos jefes con sueldos muy elevados creyeran que, porque una estafa es algo que en algún momento se destapa, digamos, no es un delito en el que uno nunca va a ser atrapado. Si uno lo está haciendo con su propio nombre, cuando se descubre la estafa, que inevitablemente eso pasa, estaban exponiendo demasiado, me parece. O sea que en definitiva, bueno, seguramente ahora habrá un sumario interno, va a haber una cantidad de medidas que tengan que ver con una actitud que significó una situación delictual. Sí, más allá de la responsabilidad legal que les cabe y que la justicia tendrá que determinarla, inclusive esto que decíamos de recién, si ellos eran partícipes necesarios o también estaban engañados, la empresa cuando empezó a levantarse calor sobre este tema, les dio una suspensión precautoria a todos los involucrados para investigar y llamaba a los damnificados a una especie de declaración, a que tuvieran que ir a declarar a la gerencia y a explicar qué había pasado, y a partir de esos datos, un día después de que nosotros hiciéramos la conferencia de prensa en donde expusimos a la sociedad de qué se trataba esto, por la información que tenemos fueron despedidos. O sea, sabemos que la empresa ha tomado algún tipo de, sí, de determinación con aquellos que... Pero parece ser que la cosa no se limitaba a subterráneos, parece que había un modus operandi, que también ha habido otras denuncias y otras empresas que están en la misma o una situación. O sea, es una estafa, es un cuento del tío más o menos repetido. Y esto da idea de, digo, está bueno que en el programa podamos informar para que otros compañeros trabajadores de otros gremios, otros sectores, no se vean sorprendidos en su buena fe, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los temas que más difíciles todavía de resolver
para los trabajadores sigue siendo la vivienda propia, a pesar de los planes, a pesar de las facilidades que se han establecido. Resolver el tema de la vivienda no es un tema sencillo, así que aquellos que lucran o que intentan estafar a los compañeros con el tema de la vivienda saben perfectamente bien que están operando sobre una necesidad real, ¿verdad? Sí, yo creo que por eso mismo la estafa se hace alrededor de este tema, ¿no es cierto? Porque es algo que es un tema sensible para la gente, representa una preocupación real para todas las familias de los compañeros y un poco es vender una ilusión que no se sabe cómo puede terminar. Bueno, en este caso supimos cómo terminó, que es con una estafa. Muchos compañeros incluso han tenido que vender sus autos o sacar un crédito que es muy difícil de pagar para poder cumplir con este adelanto que se les pedía, pero bueno, así es a cambio de la ilusión de una casa propia valía la pena. El problema es el resultado. Nos están llamando algunos televidentes. Osvaldo de Palermo, ¿qué responsabilidad tiene el sindicato en la filtración, entre comillas, de estos estafadores dentro de las estructuras de los empleados de subte? Mónica del Congreso, una vergüenza, espero que se haga justicia. Por otro lado, ¿cuándo veremos mejoras en el servicio? Ya esa va bien para vos, ¿eh? Mauricio de Martínez, afiliado de FOETRA, fue más importante en 1820 la revolución que en 1810. Con la llegada del gaucho a Buenos Aires le gusta el programa. Juan de Urquiza, más allá de lo que están contando, por favor mejoren el servicio. Hay algunos reclamos, dejamos un poquito de programa después sobre el final para hablar del servicio, aunque hay un tema que es un tema que tal vez es tanto más serio que la estafa a que se vieron sometidos compañeros trabajadores y tiene que ver con un problema que nos retrotrae a momentos de a situaciones de otros tiempos, ¿no? Y la verdad que los trabajadores, por mantener los principios y por mantener claras la defensa de nuestros compañeros, a veces nos vemos amenazados y a veces se aplican métodos que eran propios de la dictadura militar, porque al compañero que está acá presente le cruzaron un auto y lo amenazaron, ¿no? ¿Cómo fue ese hecho? Bueno, en realidad ya hace 2 semanas ocurrió un episodio que nosotros no relacionamos directamente con esto porque a la vista no estaba tan claro, y es que alguien o alguienes ingresaron en mi domicilio cuando yo no estaba y desarmaron la computadora de escritorio, se llevaron el disco rígido y encontraron un dinero que yo tenía ahorrado, revolvieron toda la casa y lo depositaron arriba de la computadora desarmada y se fueron. Y ya era llamativo, ¿no? Sí. Ese hecho. Pero como nosotros en ese momento todavía recién apenas habíamos empezado a hablar del tema de forma interna dentro de las áreas de la empresa, con los compañeros no lo relacionamos en un principio con esto. Una semana después, y sí ya con los comunicados de la empresa y con el rumor de que el propio Instituto de Vivienda había hecho una denuncia sobre el tema a la que todavía no pudimos acceder, había tomado carácter público el hecho, y la noche anterior a la que estaba programada, al día que estaba programada la conferencia de prensa para informar sobre esto, yo salgo de mi casa a las 11 menos cuarto de la noche más o menos, tenía que venir para Capital, yo vivo en Quilmes, y las 20 cuadras que separan mi casa, 20 o 30 cuadras que separan mi casa de la subida a la autopista de Buenos Aires-La Plata, en el camino, en una esquina, un auto me cruza, yo iba en mi propio auto, y se bajan 2 personas muy rápido, una de ellas con un arma, me hace señas de que me baje. Yo en principio entiendo que me querían robar el auto, porque el modo me pareció típico de los robos de autos. Cuando bajo se acercan, me golpean varias veces, caigo al piso, se mete adentro de mi auto la persona que tenía el arma, retira el celular que estaba en el asiento del acompañante, me lo tira y me dice: escribile a Pianelli, en referencia al secretario general del sindicato. En principio no entiendo qué me quiere decir con escribile, me empuja con el pie y me repite la misma frase, entonces digo, bueno, debe ser un mensaje, busco la conversación con Beto y me dice: ponele basta Pianelli, escribo basta Pianelli, lo mando,
El otro personaje, desde el momento en que yo bajé del auto, me repetía constantemente, terminala con la denuncia, terminala con la denuncia, terminala con la denuncia, repetía todo el tiempo eso. Una vez que mandé el mensaje me dicen, no mires, se suben al vehículo y arrancan. Yo subí al mío y me fui lo más rápido que pude a casa de otro delegado. Bueno, hiciste la denuncia. Sí, al día siguiente fui con el abogado, con el mismo abogado que está tratando de juntar las querellas de los damnificados, porque no nos cabe duda de que los dos hechos que me sucedieron están relacionados con la estafa o con la gente que la realizó. Y presentamos la denuncia de lo que había sucedido en la misma fiscalía, como sumando un dato más a la causa y esperando que la justicia acepte investigar esto en el marco de la misma investigación. ¿Te acordás cuál es la fiscalía? La fiscalía número... Bueno, si no te acordás no importa, no, pero no sí importa, pero sería bueno poder decirlo también, y lo podemos pasar en el próximo programa para que todo el mundo sepa que también puede denunciar y... Sí, porque incluso el legislador que asesoró un poco la investigación chiquita que nosotros hicimos para determinar de qué se trataba la estafa, o si era una estafa o no, publicó algunas cosas en sus redes sociales y nos contaba que había gente que le había escrito comentarios acerca de que había sido estafada también y que no era trabajadora de Metrovías, con lo cual esto une todo en un punto, que es quién estaba detrás de estas personas que, siendo personal jerárquico de la empresa, promocionaba esta estafa con los compañeros del subte. Evidentemente tienen acceso a una logística un poco más grande, por lo que me pasó a mí, por el ingreso al domicilio y porque parece que la estafa se extiende más allá del ámbito del subte. O sea que la pregunta es quién está detrás de los promotores que trabajaban dentro del subte. Dice Alejandro de Merlo, el conductor toma la misma medicina que Cristina, increíble sus comentarios, vive en una burbuja. Bueno, gracias, Alejandro, yo creo que no, digamos. Liliana de Aedo le pregunta a Marín si Randazzo puede ganarle en las PASO a Scioli. ¿Tiene alguna chance? La verdad, Liliana, no te puedo ayudar todavía. Sandra de Barracas, anuncian para el 4 del 10 un debate con los candidatos a presidente, lo cual considero auspicioso. Ahora, ¿no sería bueno hacer debates antes de las PASO en cada sector? Que mejoren el servicio de subte. Mirá, hay tantos temas con el servicio de subte que algo vas a tener que decir al respecto. No. Digo, además de que toda la solidaridad, por supuesto, con vos, con los compañeros del subte, está el programa a disposición para todas las denuncias que haya que hacer y esperemos que la justicia y los poderes públicos puedan frenar esta escalada, ¿verdad? Sí. Pero es lo que estamos esperando. De hecho, hace unos días nos recibió la ministra de Seguridad de la Nación, fuimos con Pianelli y bueno, nos brindó su solidaridad, su apoyo y no solo el gesto de recibirnos y la preocupación por lo que había pasado, sino también el compromiso de, hacer como un monitoreo de la causa y de cómo avanzaban los compañeros y sobre lo que me había pasado a mí sobre todo. Y que no haya más trabajadores estafados y mucho menos trabajadores amenazados y agredidos como en el caso tuyo. ¿Qué pasa en un minuto? Contanos qué pasa con el servicio de subte. Bueno, pasa lo mismo que pasa en el resto de la ciudad. Digamos, las personas que están a cargo de sostener el servicio de subterráneo privilegian ciertas cosas y no otras que quizás yo o alguno de los televidentes que escriben privilegiarían. ¿Y de verdad no mejoró el servicio o no? No, el servicio no mejoró, en algunos casos ha empeorado. Si nos referimos al servicio, en la cantidad de trenes que circulan en línea, tanto en hora valle como en hora pico. Y yo, por ejemplo, soy delegado y trabajador de la línea C, y en la línea C funcionan menos trenes que hace 3, 4 años. ¿Menos trenes? Así es, sí. Pero está todo al revés, no se para. Sí, en principio se dijo que era para hacer una tarea general, para hacer una reparación general a los trenes, que hacía tiempo que no se le hacía, y eso resultaba auspicioso. Lo que pasa que habría que pensar de qué forma se organiza eso para que no se afecte el servicio. También tenemos la promesa de nuevos trenes que vendrían a mejorar la frecuencia, pero se demoran, hace meses que llegaron al puerto y no llegan nunca. A ver, lo que está claro es que no mejora el servicio no por culpa de ustedes, digamos. Nosotros hacemos lo mejor que podemos, incluso hacemos cosas que quizás si lo pensáramos un poco mejor no lo haríamos porque afecta a nuestro trabajo y
y no nos compromete del modo que quisiéramos con el servicio. Lo que pasa es que uno a veces tiene que verse en la disyuntiva de decidir qué es mejor para todos, qué no es mejor para todos. Intentamos hacer lo mejor que podemos. O a veces están incluso trabajando también, en condiciones que no son las que se deben sí, hacer, pero ¿verdad? aún así pensamos que ofrecemos un servicio porque nosotros creemos que lo ofrecemos nosotros, no que lo ofrece la empresa, que es vital para el traslado de millones de personas en la capital y que viven en la capital y que son de provincia también, pero que viajan por la capital y que tenemos una responsabilidad para con eso. Por eso tratamos de hacer lo mejor que podemos, jugando a veces con el límite, pero también denunciar y estar siempre persiguiendo que el servicio mejore cada día. De hecho, creemos que sería un poco peor si no hubiésemos estado nosotros haciendo ciertas denuncias y abriendo ciertos debates públicos. O sea, los compañeros, los trabajadores del subte, el sindicato de subte, tiene una responsabilidad que es con el servicio, tiene una responsabilidad que es ahora discutir paritarias y ajustar salarios, ¿verdad? Están discutiendo, calculo que están discutiendo en este momento paritarias. Tiene una responsabilidad que es que no estafen a los compañeros y se queden con su dinero. Es difícil la tarea del dirigente gremial cuando el dirigente gremial realmente quiere hacer las cosas bien, tiene que hacer las cosas bien y representar a sus compañeros. Por suerte tenemos compañeros como vos, como Beto Pianelli, que tienen en cuenta todas estas variables y que pueden y se esfuerzan día a día por cumplir como dirigentes gremiales, porque no solamente es necesario para la representación que tienen con sus compañeros, sino que son un ejemplo para que la gente entienda que los dirigentes gremiales queremos hacer las cosas bien. Y a veces terminamos pagando justos por pecadores. Muchas gracias. Esta fue una nueva edición de La Cultura del Trabajo y nos vemos el martes que viene. Hasta luego.